En el nombre de Jesucristo hemos comenzado y en la última clase o sesión que tuvimos de compartir la palabra del Señor, yo les hice una pregunta y les dije qué significaba Boanerges. Amén. Y la tarea era que tenían que entregar hasta hoy día, hasta un máximo, un cuarto para las 10 de la noche, era que ustedes me dijeran qué significa, porque la pregunta es esta. Jesús a unos discípulos les puso por sobrenombre Boanerges. Y yo le preguntaba qué significa Boanerges y por qué cree usted que el Señor les puso Boanerges. Amén. Entonces hubieron muchas preguntas y respuestas acertadas y otras respuestas que hicieron volar nuestra imaginación y otras también que generalizaron. Lo importante de la escritura, mi hermano, es que tenemos que aferrarnos a lo que la escritura dice. Hay revelaciones y hay cosas que van unidas, pero hay cosas que son, por ejemplo, si me dice que es negro. Por ejemplo, un ejemplo, si le dice Noé, quiero que hagan el arca de 150 metros de largo, Noé no le pone ya 150,5. No, no, si eran más o menos 150, no, no, exacto. ¿Por qué? Porque eso lo hace hermoso. Y yo le pregunté a ustedes, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está el texto que habla y dice el tema de dónde se encuentra ese texto? Así que vamos a ir a la respuesta. Felicito a todos aquellos que hicieron la tarea y también felicito a aquellos que la entregaron tarde o la entregaron muy encima. Sí, lo felicito, pero es la última vez que lo felicitamos porque ahora hay que hacerlo bien. Las tareas se entregan antes de, a menos que se vayan entregando en la clase. Pero la idea es que aprendamos porque este pequeño detalle de la disciplina, que es fundamental, es fundamental. Ahí lo vayan aprendiendo. La disciplina, porque ya no se hacen las cosas como yo quiero. Amén. Ya no se van a hacer las cosas según mi temperamento, según mi pachotada, como decimos en Chile, o según mi estado anímico. Ya no sé, no, ya no, eso no tiene que fluctuar. Como decía Pablo, no hay que fluctuar en tu ánimo, no hay que ser cambiante, no hay que ser niñito fluctuante, decía. ¿Por qué? Porque hay gente que cambia. Hoy día hay un hermano y hermana que diferentes iglesias para que no se identifique uno y se me pueda sentir. Yo le digo, ya, ¿cómo está? Y a mi sobrina, yo tenía una sobrina que era pequeña, yo le decía, ¿cómo está hoy día? ¿Linda o fea? Porque a veces andaba linda y a veces andaba fea, andaba enojona, andaba molesta. Entonces, cuando uno es niño, sí, normal, pero después hay que cambiarlo y eso también se va instruyendo el niño y va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no voy a andar enojado y quiero que todos anden enojados conmigo. No, hay que aprender y el Señor también nos ayuda y la palabra del Señor nos va a seguir enseñando. ¿Recuerda lo que le pasó a Caín? Caín no reconoció su error ni su defecto, haciendo un viaje en todo lo que vamos avanzando hasta el capítulo 48 de Génesis. Abraham también tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha y tuvo que ir aprendiendo y varios errores, harto tiempo perdió por esperar desenlaces de situaciones emocionales, sentimentales, familiares, cuando el Señor le había dicho que tenía que ir ya. Él no fue al tiro, él se quedó, fue quedando el tiempo, su forma de ser, su forma de practicar las cosas. Después hablamos acerca de Jacob, también hacía las cosas a su manera. Acuérdase que el que suplantó, el que engañó al hermano, después le robó la bendición. Eso, el Señor Jesucristo nos ayude con eso, amén, a entender que iban aprendiendo, pero iban creciendo, ya no volvían a cometer los mismos errores. Jacob, una vez, y seguía buscando él hacer las cosas a su manera, buscaba y hacerlo hasta que Dios ya le salió al encuentro diciéndole, déjate de hacer las cosas a tu manera, así no te funcionó, entiende, haz las cosas a mi manera y yo te ayudo. Entonces cuando Jacob se dio cuenta con quién estaba, quién salió a luchar con él, Jacob lo abrazó y luchó contra él. Y ahí como luchó, se opuso y le dijo, no te suelto hasta que me bendiga. ¿Y qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios implica también en que yo tengo que aplicar y dejar de ser yo y tengo que ser más Dios en mí.
sea niñito como el Joseph, sea señorita como Yereli, sea como Anisa, joven como Jeremy, que ya estamos adultos ya, como mi hermana Ana de Pacheco, mi hermana Isabel, independiente de la edad que tengamos, nuestro Señor vivió todas esas etapas, no se saltó ninguna. Él sabe lo que usted está sintiendo, sabe por lo que usted está pasando. Por eso hay que entender que el Señor con su palabra nos está enseñando. La oración que hizo mi hermano Rolando decía, y yo no me puse de acuerdo con él, que decía: Señor, usted nos enseña con su palabra, Señor, ayúdenos a entender su palabra, santifícanos con su verdad, tu palabra es verdad, dice la Escritura. Vamos al capítulo, a Marcos capítulo 3, verso 17. Aquí está la respuesta. Amén. Entonces, ¿qué pasa en este capítulo 3? En este capítulo 3 ya es cuando estaba la multitud a la orilla del mar, ya, y el Señor sentía compasión. Entonces, desde el capítulo 3, desde el verso 13, perdón, capítulo 3, verso 13 en adelante, está lo que yo les estoy hablando ahora. Pero cuando yo les dé una tarea, ustedes tienen que leer, pero usted solamente ponga en el texto de respuesta de la tarea, porque ahí están haciendo trabajar su mente, su corazón en entender y en explicar y aplicar. No pongan, no, hermano, es del verso 13 al 19. No, no, porque eso es como lo manda así como en bruto, en sólido. Tiene que mandar la respuesta en el texto que es puntual. Eso es escudriñar. No dejar nada al azar ni nada después, no. Eso es escudriñar, y eso es lo que tenemos que entender. Amén. El Señor Jesucristo nos ayude, nos ayude. Esperemos esté escuchando bien. Yo creo que sí, porque acá se está escuchando bien en el monitor que tengo. Y el Señor Jesús nos bendiga. ¿La respuesta cuál es? ¿Ya? Cualquier cosa me la hablan por interno y estamos aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro hermano Roland, el Señor lo bendiga. Amén. El Señor Jesús bendiga a todos aquellos que van a clamar y a aquellos que van a orar. Acá, yo en medio de la palabra del Señor, el Señor sabe que estamos clamando también y estamos orando. Amén. Porque hay muchos en el extranjero que también lo están haciendo, y el Señor nos ayude. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es cuando el Señor estaba estableciendo a los discípulos. Vamos a leer del verso 13. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que tuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar y enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Ahí está la respuesta. Boanerges, hijo del trueno. Jacob es el mismo Santiago, ya que habla el verso de Santiago. Santiago y Jacob son el mismo, ya, para que sepa, y es hermano de Juan el amado. ¿Por qué? Yo le pregunté, ¿por qué cree usted que le dijo así? ¿Por qué cree usted que le dijo así? Y varios dijeron, no, porque el Señor le dio autoridad para que fueran a predicar, porque el Señor, no. Entonces yo les decía a ustedes, pero ¿por qué no les puso a todos Boanerges, sino que a ellos dos nomás, los dos hermanos? ¿Y es por qué? Porque las características que ellos tenían, ellos eran hermanos y ellos venían de una situación, no eran tan pobres. Ya, si vamos a la palabra del Señor, por favor, vamos a Marcos capítulo 1. Amén. Vamos, una vez terminando esta enseñanza, vamos a poner alabanza y vamos a sumarnos al clamor del Señor. Y por eso mañana vamos a comenzar a las 10 hasta las 11 para seguir con el clamor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para ir aportando y el Señor nos ayude en eso. Amén. Dice en Marcos capítulo 1, del verso 19 al 20. Dice así: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.
¿Qué quiere decir? La barca era de su padre, ellos trabajaban con su papá, tener una barca, había que tener dinero para tener una barca, es decir, ya no eran tan pobres, pero sí tenían, eran de esfuerzo, eran trabajadores, y también tenían trabajadores, jornaleros, es decir, ellos lo dejaron todo porque a ellos les importó lo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hablamos, la forma que ellos tenían de hacer las cosas era una forma impetuosa, una forma bien brusca o bien osada o bien directa. Entonces ellos no venían con cosas, ellos lo hacían nomás. Entonces Dios le puso Dios del trueno porque quiero cómo es un trueno. Una hermana decía, piense cómo es un trueno. ¿Qué es para usted un trueno? Entonces, ¿qué pasa? Juan es conocido como Juan el Amado. A veces hablamos de Juan el Amado, pero resulta que Juan tuvo un proceso, así como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Jacob. Juan tuvo ese proceso. Juan, él era un hombre llevado a sus ideas, a su manera. En un momento, y esto es el texto para que usted sepa, en un momento el Señor, cuando ya tenía que ir a morir, tenía que pasar por Samaria y pidieron alojamiento ahí. Y la gente de Samaria no quiso recibir al Señor. Entonces, como no quisieron recibir, Juan le dice, y esto sale en Lucas 9, perdón, en Lucas 9, ya, para que ustedes sepan, vamos viendo en Lucas 9, capítulo 9, versos 51 y 56. Perdón, 19, si no me equivoco, déjeme ver acá. No me busque Lucas 9, vamos a ver acá. La cosa es que cuando el Señor les dice a ellos, no lo dejaban entrar al Señor, resulta que le vienen y le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo, así como lo hizo el profeta? ¿Qué profeta fue? Fue cuando el profeta hizo descender fuego cuando lo andaban buscando, y le decía, ¿eres tú el profeta? Sí, y a los 50 los mató. Así, con esa autoridad, Juan pide de descender fuego, le da esa opción a Dios, quiere que hagamos que descienda fuego, y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ese apóstol que después fue conocido como el apóstol del amor, estaba dispuesto a quemar a otras personas, estaba dispuesto a quemar a otros. ¿Por qué? Porque hasta el momento estaba siendo procesado él, y resulta que no es que de un día para otro él fuera amoroso. No, no es que de un día para otro él fuera amoroso o lo quisiera. Ya, y vamos, como decía Lucas 9, del 51 al 56. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, los dos hermanitos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense, querían quemar a las personas. Ellos tenían esa forma de irrumpir, de hacerlo, y eso ya no tenemos que hacerlo nosotros. Y ellos fueron aprendiendo que eso ya no se hacía, porque ellos ya tenían su manera de hacer las cosas, pero ahora estaban conociendo a Jesucristo recién, y el Señor los estaba capacitando, el Señor le estaba enseñando, el Señor le estaba enseñando con ejemplos. Por eso le dice, así como yo he amado, así como yo os he amado, ustedes tienen que amar. Es por eso, mis hermanos, que hay que entender y aprender. La palabra del Señor estamos aprendiendo. Entonces este hombre que le gustaba hacer las cosas como yo quería hacer junto a su hermano, porque así los criaron, así tuvieron una crianza ellos. Si quieres algo, tómalo. Si alguien se te opone, di lo que piensas. Y eso es la forma de ser del Boanerges, del trueno. El trueno llega nomás. Amén. Después de un rayo viene el trueno. Entonces, ¿qué pasa? La madre no era diferente, y ahí se nota porque en una la madre habla con Jesús, y esto sale ahí en Mateo 20, del 20 al 28. La madre le dice, Señor, quiero hacerte una petición, aunque en Marcos 10:35 dice que la petición la hicieron ellos mismos, Juan y Jacob. Pero yo pienso que Juan y Jacob lo hicieron, pero también hablaron con la mamá para que la mamá intercediera ante Jesús y les dijera, Señor, te quiero pedir algo, que mi hijito, buenos hijos que tengo yo, uno se sienta a tu derecha y el otro se sienta a tu izquierda, Señor. Imagínense, es decir, ellos buscaron con esa personalidad humana, con esa mente humana, ellos buscaron un provecho de que ellos tuviesen uno en cada lugar. Uno en cada lugar. Pero el Señor, en su misericordia, el Señor es tan amoroso, pero el Señor también enseña en todo instante. Imagínense, ¿qué se pueden a pedir ellos que querían estar uno en cada lado del Señor? Entonces, ¿por qué? Porque estaban recién conociendo cómo eran las cosas. Pero decían, en pedir no hay engaño, vamos a pedir igual una vez aquí.
porque así es, como a Juan le gustaba sentarse al lado del Señor, dijo arriba que yo quiero lo mismo arriba, pero es diferente lo que hagamos acá y hagamos arriba. Lo que atemos acá vamos a atar arriba, lo que desatemos acá lo vamos a desatar allá. Pero acá hay que ganarse ese lugar de honra como el Señor lo ha hecho. Que dice en Marcos capítulo 10, verso 35. Dice así: entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos, Jesús. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Amén. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparados. Y hermano, de acuerdo a su desempeño como hijo del rey, en santidad, en crecimiento en su identidad espiritual, como cuerpo de Cristo, ese lugar está preparado para usted. Ya no es a la forma Bonaeger. Ya no es no es a esa forma, no es hacer la forma como el trueno, no es como yo lo hacía y si le gusta bueno, sino no. Y ellos tuvieron que ir aprendiendo. Juan, el que no amaba, sino que reaccionaba, empezó a aprender y empezó a conocer. Entonces, él, del hijo mimado, del hijo consentido, de lograr las cosas como él quería y a su manera, empezó a conocer del Señor. Por eso después empezó a conocer al Señor y conoció que Jesús lo amaba y lo amaba de verdad. Y empezó a conocer el amor de Jesucristo. Por eso él en su libro en varias partes dice: al que amaba a Jesús, no dice el que amaba a Jesús. Un ejemplo, por favor, vamos a Juan capítulo 13, verso 23, para que entendamos que Juan conoció que Jesús le amaba, conoció que Jesús es amor y conoció el amor de Jesús, lo pudo palpar, lo pudo tener. ¿Qué dice Juan 13, 23, por favor? Y así varios textos similares. Dice: y uno de sus discípulos, y esta es la frase que a veces la cambia, no dice: al cual Jesús amaba. Jesús amaba a todos sus discípulos, pero aquí Juan mismo está escribiendo este libro y él reconoce ¿por qué se nombra a él nomás? No es por vanagloria, es para que entiendan esto. Él está diciendo: al cual Jesús amaba. Sí, doy fe que Jesús me amó y me amó a lo sumo, a lo máximo me amó Jesús, me dio ejemplo de amor. Eso está diciendo Juan con este texto, y lo mismo, esta misma frase se repite en varios versos más. Por ejemplo, ahí mismo en Juan 19:26. ¿Qué dice? Juan 19:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús sentado a la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Amén. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira sus manos cerca de mi mano y métela en mi costado y no seáis incrédulos sino creyentes. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El Señor se mostró en su amor con su paciencia con Tomás. Tenía tanta paciencia que permitió: no creí, ya, tócame. Si eso no es amor, ¿qué es? Si eso no es amor, hermanos, dígame, ¿qué es? Y como decía yo en Juan 19:26, ¿qué dice? Ahora leamos Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Dónde estaba Jesús en ese instante? Jesús estaba en la cruz. Y aún así miró a Juan y Juan reconoció, entre todo lo que escribió, reconoció que lo miró el que lo amaba a él, porque él no podía dejar pasar ni quería dejar de decir: a mí Jesús me amó. Por eso él me amó primero, por eso le amo, porque él me amó primero. Y el apóstol igual lo dice: le amamos a él porque él nos amó primero. Hermano, de nuestra forma de hacer las cosas como un trueno, de nuestra cosa de hacer las cosas o pedir que
no pongan en el reino de Dios. No, eso hay que buscarlo, hay que ganárselo, hay que buscar el reino de Dios y su justicia, mi hermano, a la manera de Jesucristo, como el Señor que nos amó lo hizo. Y así en el capítulo 20, verso 1 y 2, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Él no se autonombraba, él no quería vanagloria, pero sí no iba a dejar pasar que Jesús lo amaba, así como amaba a todos los discípulos, a todos los discípulos, así como amó al mundo, porque dice en el mismo libro de Juan que Juan aprendió lo que era el amor, aprendió lo que era paciencia. Escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Juan conoció el amor, porque Jesús es amor. Hermano, Jesús lo amó. Jesucristo nuestro Señor lo amó. Hermano, ¿sabes que Jesús te amó? Responde tú. ¿Tú sabes que Jesús te ama? Hermana, hermano, ¿tú sabes que Jesús te ama? Responde al aire, responde, que Jesús te escuche. ¿Sabes que Jesús te ama? Entonces tú vas a hacer otra pregunta. ¿Sabes lo que significa que Jesús te ame? ¿Por qué puedes decir tú que Jesús te ama? ¿Tienes algún motivo? Piénsalo, reconócelo con tus labios, dilo. Y responde esta pregunta: ¿merece que Jesús te ame? Tú sabes la respuesta, pero no es para criticar, no, pero sigamos las preguntas. Si sabes que Jesús te ama y que no merezco que Jesús me ame, pero me ama, porque como digo mi frase que me encanta: Jesús me ama porque me ama. Porque Él quiere amarme. El ser humano ama porque lo aman, o ama porque alguien que, por lógica, mi mamá me ama, aunque yo puedo ser muy mal hijo o puedo ser muy rebelde, mi madre me ama porque el amor de madre dice ama. Perfecto, ese le estoy hablando de un ejemplo humano para que me entienda. Pero ¿qué pasa? Pero Jesús, ¿qué tiene que ganar? Y nosotros tenemos, encima, el Señor nos ama, dio su vida y a veces ni nos acordamos de Él. Oh, no merezco que me ama, pero Dios te ama. No lo puedes entender, no, yo tampoco, pero me ama. Aprovechemos eso, reconozcamos y agradezcamos que Dios nos ama. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo reconocer realmente? Aplicando el amor de Dios en nuestra vida, que es una virtud, que es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos ame. Clamando al Señor. Hay hermanos que a las 11 de la noche comienzan el clamor, orando al Señor Jesucristo, orando. Hay que orar, hermano, orar por los que no oran, clamar al Señor, clamar por los demás, clamar por todos aquellos que necesitan. Y es por eso, porque en el amor del Señor Jesucristo, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a decir lo que hay que hacer, pero el amor del Señor nos va a dirigir para que entendamos. Y Juan pasó el proceso de ser el soberbio, o de ser el indiferente, o de ser el mimado de su casa, o de ser el protegido de sus padres con Jacob, o ser el que todo le daban de todo, le daban todo, por eso la mamá no le fue a interceder por ellos de hacer las cosas como un trueno. Ahora estaban aprendiendo y mirando que había un ser superior, un Dios todopoderoso que estaba ahí presente y los amó y los amaba y le estaba amando con el ejemplo. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos. El Señor Jesucristo, en su misericordia, amó a todo el mundo y ellos estaban viendo cómo Dios amaba. Entonces por eso Juan decía: al que amaba al Señor, porque él sintió su amor y no se cansaba de decirlo: Dios me amó. Yo no lo merecía y Dios me amó. Pero él aún no conocía el amor en su vida, no lo aplicaba en su vida. Y es el paso del tiempo, los procesos superados, las etapas superadas, los niveles creciendo. El hermano Rolando leía por el nivel para pasar al siguiente nivel. Sí, el amor nos tiene que llevar al siguiente nivel, la palabra de Dios nos tiene que llevar al siguiente nivel, la santidad te tiene que llevar al siguiente nivel, la obediencia al siguiente nivel. Tienes que crecer, Las sendas del justo son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que ir en aumento, hermano, porque el día ya viene en que los verdaderos hijos de Dios adoren en espíritu y en verdad. Y este es el día, ahora es el momento. Y es por eso que el amor hay que aplicarlo en tu vida. Quizás no dices que Jesús te ama y a lo mejor no lo has sentido. Dices que amas a Dios, pero no lo has sentido. No. ¿Cómo lo puedes demostrar?
Sigue siendo el mismo trueno de antes, el mismo que irrumpe, el mismo que se enoja y se va, el indiferente, el que no ora, el que no le da prioridad a la humildad, el que todavía es soberbio. ¿Qué hay que sacar? ¿Qué cosa de lo que tengo no es compatible con el amor de Dios? Si yo tengo el Espíritu Santo en mí, voy a tener amor, voy a tener el fruto del Espíritu. Si yo sigo haciendo las cosas a mi manera y en rebeldía y rebelión, no voy a tener el Espíritu Santo, por ende no voy a recibir nada de herencia del reino de Dios. Y eso lo hemos ido aprendiendo en las enseñanzas que hemos entregado. Pero, hermano, Juan empezó a reconocer, porque empezó a conocer el amor que era Dios y el amor de Dios. Cuando hablamos de amor, cuando Pablo habla del amor en 1 Corintios 13, él está mirando a Jesucristo. Él habla de Jesucristo. Jesucristo. Él es amor. Jesucristo es el Señor. Sí, gloria a Dios por eso. Pero Jesucristo es amor. ¿Cuántas veces la frase de Dios es amor? Sí, Jesucristo es amor. Y hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 en adelante. Dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Ese amor nunca deja de ser. ¿Y qué es ese amor? Jesús es ese amor. Ese amor que nosotros tenemos que tener en nuestra vida es Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que hay que entender que si tenemos el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo, y lo tenemos nosotros y lo tenemos en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a llenar de este Espíritu Santo sin medida en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no estamos aplicando las obras de la carne, ya le estamos sacando estas obras de la carne y así poder recibir la herencia. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, más el fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley de la carne, hermano. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso está en Gálatas capítulo 5, amén, del verso 22 al verso 26. ¿Se da cuenta que el fruto del Espíritu tiene el amor? Si usted no tiene amor, no tiene paciencia, no tiene paz, no tiene benignidad, no tiene bondad en su vida, no tiene fe, no tiene mansedumbre, no tiene templanza, es porque no tiene el Espíritu Santo en su vida y hay que buscarlo urgentemente, pedirle perdón a Dios y reconocer que el amor es Jesús. Decir amor es decir Jesús es decir amor, porque Jesús es amor. Y si tenemos claro eso, ahora volvamos a leer 1 Corintios, pero en vez de decir amor, digamos Jesús. Mire cómo queda. Jesús es sufrido. Ese sufrido no es que le gusta hacerse la víctima, no. Ese sufrido significa del griego macrotumía, que significa el amor es muy paciente, de una paciencia muy larga, de alguien que tiene capacidad para vengarse pero no quiere hacerlo. Ese significa sufrido, no es de yo amo, por eso estoy sufriendo. No, se trata de dolor. Amén. Más adelante vamos a enseñar un curso acerca del amor. El amor es, Jesús es sufrido. Es decir, Jesús tiene una paciencia muy larga. ¿Con cuánto Jesús ha tenido paciencia? Jesús es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso. Jesús no se envanece. Jesús no hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo. Jesús no se irrita. Jesús no guarda rencor. Jesús no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre. Jesús todo lo cree. Jesús todo lo espera. Jesús todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. Hermano, si tenemos a Jesús en nuestras vidas, vamos a tener esto en nuestra vida y vas a ser espiritual. Hermana, tú vas a ser espiritual. Hermano, tú vas a ser espiritual. ¿Y cómo vas a darte cuenta si eres espiritual o no? Entonces ya cambiémosle ahora, en vez de Jesús, pongámosle el que es espiritual, el que vive con el Espíritu Santo en su vida, el que es guiado por el Espíritu Santo. El espiritual
Dice, el espiritual es sufrido, el espiritual es benigno, el espiritual no tiene envidia, el espiritual no es jactancioso, el espiritual no se envanece, el espiritual no hace nada indebido, el espiritual no busca lo suyo, el espiritual no se irrita, el que es espiritual no guarda rencor, el que es espiritual no se goza de la injusticia, el que es espiritual se goza de la verdad, el que es espiritual todo lo sufre, el que es espiritual todo lo cree, el que es espiritual todo lo espera, el que es espiritual todo lo soporta, el que es guiado por el Espíritu Santo, el que es espiritual nunca deja de ser, hermano. Y es por eso que Juan empezó a aplicar eso en su vida. Y ya después de ser el que le gustaba ir a la confrontación, el que pedía hacer las cosas a su manera, resulta que después de conocer al Señor con amor y verdad, resulta que ahora cambió hasta su forma de pensar, cambió su forma de hablar, cambió su forma de hablarle a los hermanos. Cambió. ¿Por qué? Porque ahora ya no vivía él. Jesucristo vivía en él. Amén. El Señor Jesucristo nos ayude. Porque después de que él reconoce que Jesús es el que le amaba, él termina hablando ahora cuando él le toca vivir. A él lo quisieron matar y lo metieron, lo quemaron con aceite hirviendo al apóstol Juan. Y no le pasó nada. Siguió vivo. Lo mandaron a isla por un tiempo y ahí siguió escribiendo mensajes de amor, como el que está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Después volvió a morir de anciano, morir de viejo, como dirían por ahí, porque el Señor estaba con él, porque tenía que entregar lo que aprendió de Dios. Que dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Así que después lea todo este capítulo. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire el cambio radical. Ya no pedía estar más arriba que otro. Ahora él se ponía ahí enseñando con humildad. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso, hermano, nadie ha visto jamás a Dios, amén. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ayer hablábamos de permanecer en Dios y Él en nosotros. Aquí tiene otra ayuda. ¿Cómo hacer que Dios permanezca en mí? ¿Cómo saber? Es que su amor permanezca en usted. Si nos amamos, yo lo amo a usted y usted me ama a mí, aunque no seamos familiares, aunque no seamos conocidos, aunque nunca me haya visto, el amor de Dios nos une y tenemos que amarnos así. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Volvemos al Espíritu Santo para ser espirituales, ¿ves? Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido, él reconoce que él conoció, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ellos lo vieron, ellos lo palparon, ellos lo comprobaron. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hermano, ¿tú sabes que Dios es amor? Sí, te hice la pregunta. ¿Tú sabes que Jesús te ama? ¿Y ahora sabes lo que significa que Jesús te ame? ¿Merece que Jesús te ame? No me merezco, pero me ama. Gloria a Dios por eso. Y voy a amarle. Y si tú dices que amas al Señor, desde que dices que amas al Señor, ¿han habido cambio en ti, en tu forma de vivir? ¿Vives como Dios viviría? ¿O vives a tu manera, como trueno o como relámpago?
Nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, nos ayude. Y siguiendo el apóstol Juan, escribía ahí mismo en 1 Juan 5, el Señor Jesucristo hablaba acerca del amor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Si usted, sí, yo guardo los mandamientos de Dios, amén. Y el mandamiento de Dios es que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y también tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo se resume en esos dos mandamientos. Hermano, el amor del Señor. Si tú eres hija del trueno, yo soy hijo del trueno, bueno, mi manera de hacer las cosas ya no más. Así como Jacob, aférrate al Señor, lucha con el Señor. Y luchar con el Señor, decirle que te bendiga, es decirle: Señor, me someto a usted. Señor, me aferro a usted. Bendígame con su presencia, Señor. Quiero sacar la carnalidad de mí, quiero ser espiritual. Quiero sacar las obras de la carne, Señor, porque quiero llenarme de su espíritu. Quiero, Señor, ser más que vencedor por medio de aquel que me amó, que es usted, Señor Jesucristo. Es por eso, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos ayude. Se da cuenta cómo el amor de diferentes lugares, diferentes textos, diferentes situaciones nos lleva a Jesucristo con su ejemplo. Él hablaba de amor, pero él lo demostraba también. Es tiempo de demostrar el amor. Es tiempo de vivir el amor, de descubrir el amor, de conocer quizás el amor y no lo conocíamos. Y es tiempo de aplicarlo en nuestras vidas, porque el Señor Jesucristo, el Señor, el que es muy bueno, nos ha dado autoridad, poder para vencer sobre todo principado, sobre toda potestad. Amén, sí, pero para eso tenemos que tener a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a saber si tenemos a Jesucristo en nuestras vidas o no? Es porque andamos en amor, porque nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos amó primero, le amamos, y amamos a nuestro hermano, amamos al prójimo, y le amamos como a nosotros mismos. Por eso Jesús nos bendiga y nos ayude a dejar de ser boanerges y ser hijos de luz, hijos de amor, espirituales. Y el que es espiritual, el que es Cristo, el que es amor, nunca, nunca deja de ser. Jesús nos bendiga.